A continuación, salud dermatológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud dermatológica. Buenos días, estimados televidentes. Vamos a continuar con nuestras charlas sobre la dermatitis dermatológica. Esta dermatitis atópica que afecta a nuestra piel y puede comprometer tanto a niños recién nacidos, adolescentes y adultos. En la última charla que tuvimos, empezamos a hablar de un tipo de alternativas para controlar estos problemas de la piel. Entre ellas está justamente el aspecto psicológico, que es importante porque de alguna manera tenemos nosotros que tranquilizar no solo al paciente, sino a toda su familia o las personas que viven o las personas que se encargan de cuidar a este paciente. Este tipo de enfermedad que aqueja a nuestra piel tiene un factor emocional muy importante, que si obviamente es un pacientito que ya está, por ejemplo, en su edad escolar, ese prurito intenso, esas molestias que él siente, le va a afectar mucho en su desarrollo y desenvolvimiento diario. Van a ser niños que no van a dormir bien, primero, porque una de las cosas que se afecta en esta enfermedad es el sueño, porque ellos pasan muchas horas o mucho tiempo en la noche principalmente con prurito y están rascándose, se despiertan, no duermen. Su piel está muy delicada, muy sensible, se irrita con mucha facilidad y de esa manera este paciente pues no va a descansar y al siguiente día pues va a estar durmiéndose en sus actividades, en sus clases, va a estar muy irritable. Son niños que también dejan de comer y si son adultos pues obviamente también ellos no van a realizar sus actividades normales. Entonces de esa manera nosotros vemos que esa afectación es muy importante tratar de ayudarles con algún tipo de psicólogo que le va a ayudar a que este pacientito pueda solventar y sobrellevar este tipo de problemas. Dentro de esta medicina alternativa también están los famosos llamados, y hoy de moda, los probióticos. Es decir, son esta serie de sustancias que nos van a ayudar a que nuestro sistema gastrointestinal se autorregule, porque sí ha habido casos en los cuales hay pacientes que con cierto tipo de alimentos ellos tienen de alguna manera unas recaídas en esta enfermedad. Obviamente si nosotros tomamos probióticos como los que están en el yogur o cualquier otro tipo de probiótico, va a disminuir la sintomatología de la dermatitis atópica, pero no va a ayudar en la prevención del aparecimiento de las recaídas de la dermatitis. Es decir, sabemos que no es una cura, pero por lo menos sí nos va a ayudar a que estos pacientitos pues alivien de alguna manera su sintomatología y aparte de eso pues evitamos algunas recaídas. Bueno, en el avance de esta enfermedad, obviamente tenemos que tomar en cuenta que existen muchas etapas y muchas fases de la misma. Como sabemos, en un inicio pues se puede presentar, como ya les dije, a cualquier edad, pero puede tener fases de
cuando está agudizada la enfermedad, o podemos tener una enfermedad leve, podemos tener una enfermedad moderada o podemos tener una enfermedad ya severa. Puede iniciarse a temprana edad como leve, pero en el transcurso del tiempo esta enfermedad puede irse alterando, puede irse afectando y puede ir cambiando en las áreas en las cuales se encuentra afectada. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir cambiando en el transcurso del tiempo los tratamientos. A resumen de ellos, obviamente siempre, y lo hemos dicho, que el tratamiento tópico con emolientes y humectantes es muy importante y es básico para el tratamiento de esta enfermedad, independientemente de la severidad que ella presente. Es decir, nosotros siempre vamos a hidratar esta piel como un régimen básico de cualquier otro tipo de medicamentos que nosotros vayamos a ir incluyendo en la terapéutica para tratar a estos pacientes con dermatitis atópica. Así es como luego de humectarlos con humectantes que en su mayoría tienen mayor cantidad de agua, o los emolientes en los que nosotros ya incluimos algún tipo de sustancia que va a ayudar a recuperar ese daño que tiene esa piel. Es así como los corticosteroides, tanto tópicos o sistémicos, o los inhibidores de la calcineurina como el pimecrolimus, el tacrolimus, etc., nosotros los vamos a utilizar de acuerdo a la necesidad. Primero hacemos emolientes, hacemos humectantes, corticosteroides tópicos. Si nosotros no vemos resultados, pasamos a la siguiente etapa y utilizamos estos inhibidores de la calcineurina cuando ya no hemos controlado, cuando ya esta enfermedad ya no es leve, sino cuando es moderada y severa. Tomando en cuenta, como les había dicho, esas recomendaciones, cuando ya estamos utilizando estos inhibidores de la calcineurina, son medicamentos que, por ejemplo, le vamos a colocar nosotros posterior a que el pacientito ya haya utilizado estos corticosteroides tópicos. Lo vamos a tratar de hacer que estos medicamentos, por ejemplo, se encuentren friecitos, que no se encuentren de alguna manera a temperatura, sino cuando estén un poquito fríos va a ser mucho más tolerable al paciente. Por eso no los utilizamos en un inicio y directamente, porque ellos van a ocasionar mucha irritación en un principio en la piel. Entonces, la utilización de los medicamentos tiene sus etapas. Y otra de las características es que nosotros vamos a tratar de utilizar estos medicamentos, principalmente los emolientes o los humectantes, sobre la piel semihúmeda. De esa manera se va a absorber mucho mejor. Luego pasamos a los corticosteroides tópicos y en las zonas calientes que nosotros llevamos, es decir, en esas áreas donde estuvo mucho más tiempo esta enfermedad y que ya empezó a ceder, pero queda muy poquito, o sabemos dónde estuvo, o principalmente en las áreas donde se presentan las recaídas, como son en las flexuras de los brazos o detrás de las rodillas. En estos sitios, por ejemplo, nosotros vamos a colocar estos medicamentos, tanto los corticosteroides como los inhibidores de la calcineurina, de una manera proactiva. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a colocar unas 2 veces a la semana, por ejemplo, unas 2 veces al día, pero solo 2 veces a la semana, por unas 12 a 16 semanas. De esa manera vamos a evitar las recaídas en estos pacientes, que es lo que a nosotros nos complica mucho el tratamiento. Y bueno, y para terminar, en cuanto ya al tratamiento sistémico, nosotros ventajosamente hoy en día ya existe la presencia de unos medicamentos mucho más avanzados en tecnología, a los cuales nosotros llamamos biológicos. En los biológicos existen 2, unos inhibidores de la Janus quinasa, que actualmente estos medicamentos todavía están en estudio. Entonces nosotros no podemos recomendarlos todavía hasta que tengan todas las pruebas necesarias, principalmente en la aprobación en diferentes instancias internacionales como la FDA, por ejemplo, que aprueba luego de que se han hecho todos los estudios clínicos necesarios y han demostrado una gran eficacia. Sabemos que tiene buenos resultados, pero actualmente todavía nosotros no los estamos aplicando.
Existe otro tipo de biológico que nos va a ayudar mucho y que ha creado muchas expectativas en esta enfermedad, principalmente cuando es una enfermedad moderada o severa. ¿Qué quiere decir? En aquellos pacientitos que ya hemos tratado muchas otras tratamientos, les hemos dado tratamientos tópicos, les hemos dado ya tratamientos hasta sistémicos con ciclosporina, con metotrexate, con acetoprina, hemos utilizado la fototerapia. Entonces, en estos pacientitos que durante un tiempo se controlan, pero muy fácilmente se tienen sus recaídas por cualquier circunstancia, puede ser emocional, cambio de clima, ellos se van de vacaciones, respiran alguna sustancia. Recuerden que en la dermatitis atópica está combinada también los problemas respiratorios, pero sus recaídas son muy frecuentes y además existe mucho daño en sus actividades diarias. En estos pacientitos podemos nosotros pensar o recomendar en un tipo de biológico que se llama dupilumab. En este esquema que ustedes pueden ver, que bueno, les puede resultar un poquito difícil de entender, pero lo que estamos tratando de demostrar en esta diapositiva es justamente que aquí tenemos en un dibujo una piel que ya está demostrando que ha perdido esa defensa de barrera. ¿Qué quiere decir eso? Que ya genéticamente, por ejemplo, no está produciendo una cantidad de sustancias como la filagrina, por ejemplo, que son sustancias que están ayudando a que las células de la piel se encuentren unidas y que de esa manera eviten el paso de cualquier tipo de alergeno. Pero como ya tenemos ese daño, estos alergenos pasan muy fácilmente la barrera, y al pasar la barrera existe una célula que es una célula centinela, que nosotros llamamos, que es la primera que entra en contacto con estas sustancias agresivas, y es la que va a dar la alerta de que algo está pasando. Esta se llama la célula dendrítica. La célula dendrítica activa un sistema inmunológico de defensa que está dado por los linfocitos T, que nosotros llamamos en este caso los TH2. El momento que estos linfocitos se activan, es decir, son los soldaditos de nuestro cuerpo que nos defienden normalmente, pero lastimosamente en otras circunstancias también se activan, en esta línea TH2 empiezan a producir cierto tipo de sustancias que se transforman en sustancias proinflamatorias, que son sustancias agresivas y que van a atacar a los supuestos agentes que nos están haciendo daño. Pero en este caso, en los pacientes con dermatitis atópica, es simplemente una reacción proinflamatoria provocada por las interleuquinas, principalmente la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Estos soldaditos son los que van a actuar sobre la piel y van a producir el desarrollo de un proceso inflamatorio que no va a parar. ¿Qué quiere decir? Que empieza a producir prurito en la piel, posteriormente va a haber rascado, y luego que hay rascado, la transformación, la formación de costras y la liquenificación, que es el engrosamiento de la piel, que en algún momento ya hablamos, y entramos en un círculo vicioso del cual el paciente no va a salir muy fácilmente. Entonces, si tenemos todos estos soldaditos que están alterando nuestra piel, que están atacando nuestra piel porque existe un factor inmunológico de predisposición, eso es lo que nosotros tenemos que parar. Lo hacemos en un inicio recuperando nuestra piel, obviamente con los humectantes, con los emolientes, pero no es suficiente. Luego utilizamos los corticosteroides tópicos o los inhibidores de calcio en la orina y vemos que no es suficiente porque de alguna manera esta activación que existe está en marcha. De esa manera va a actuar este tipo de medicamento que nos va a ayudar ¿a qué? Va a ayudar a inhibir la producción de estas dos sustancias llamadas interleuquinas, que son estos soldaditos proinflamatorios que están atacando la piel. Este medicamento ya ha sido aprobado desde el 2017 por la FDA para el manejo de la dermatitis atópica moderada a severa en pacientes adultos y posteriormente en adolescentes. Ventajosamente ya en mayo del 2020 ya fue aprobado su uso en niños de 6 a 11 años y sabemos que actualmente ya existen estudios clínicos en niños mayores de 2 años y ya está disponible en varios países de América Latina, incluyendo nuestro país. Obviamente, este medicamento tiene que ser tratado por un especialista.
quien lo sepa usar, que principalmente somos los dermatólogos, y nos ha ayudado muchísimo para que estos pacientes muy tempranamente, es decir, luego de la primera aplicación y máximo de la segunda, lleguemos a niveles prácticamente de desaparición de la enfermedad. Obviamente, ustedes saben, como lo hemos dicho, que hay un factor de predisposición genética. Si el pacientito deja de utilizar este medicamento, que igual puede estar acompañado de tratamiento tópico, puede tener una recaída, pero ya las recaídas no son tan graves como con los otros tratamientos, y este es un adyuvante adicional a esa serie de tratamientos que hemos estado nosotros tratando durante todo este tiempo. La única reacción que hemos encontrado en estos pacientitos como efecto secundario, se puede decir, o adverso, es la conjuntivitis, es decir, una irritación a nivel ocular, pero con tratamiento, con gotitas, etcétera, nosotros lo podemos controlar muy fácilmente. Y además no se da en todos los pacientes. Bueno, para ir terminando con esta serie, vamos a hablar un poquito sobre ese algoritmo del manejo de la dermatitis atópica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros primero vamos a pensar que un pacientito que tiene mucho prurito, que está afectado su piel, nosotros pensamos de que se trata de un paciente con dermatitis atópica porque tiene mucho prurito. Entonces a este paciente, nosotros si lo consideramos que es un paciente y tiene los criterios de dermatitis atópica, entonces ya lo vamos a clasificar de acuerdo a su severidad. Vamos a decir que es un paciente que está con una severidad leve, moderada o severa. Si es que no cumple con todos esos criterios, nosotros vamos a pensar que es un paciente que no tiene dermatitis atópica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en otros tratamientos, en otros diagnósticos que pueden ser un poco más complejos, y probablemente vamos a realizar algún examen como una biopsia. Porque en la dermatitis atópica no siempre hacemos biopsia porque es netamente un diagnóstico clínico, es decir, la sintomatología nos hace pensar a nosotros que es un paciente que puede tener dermatitis atópica si tiene esos antecedentes familiares en los cuales ya otro familiar ya lo ha tenido. Nosotros podemos pensar. De esa manera, luego que lo hemos clasificado de acuerdo a su severidad, entonces empieza el tratamiento. Como hemos dicho y reiterado, empezamos con esos humectantes, empezamos con esos emolientes. Si eso no es suficiente, le vamos a dar corticosteroides tópicos o inhibidores de la calcineurina. Si eso no es suficiente, vamos a empezar a aumentar otros tratamientos sistémicos, como lo que hemos comentado en fechas anteriores. Podemos utilizar ciclosporina, cetoprina, metrotexate, fototerapia. Si el paciente no responde con esto, entonces nosotros tenemos que pensar en que podemos utilizar a lo mejor un tratamiento mucho más complejo, como el que hablamos hace un momentito, que ya son los biológicos. Pero la ventaja del biológico es que va a utilizar una molécula que es muy selectiva. Esta es la ventaja frente a los otros tratamientos sistémicos. Los otros tratamientos sistémicos son como una bomba. ¿Qué quiere decir? Que van a inhibir lastimosamente la mayor parte del sistema inmunológico. Y al inhibir esta parte, pues también tiene sus consecuencias, sus efectos secundarios, porque no solo actúan sobre una sola molécula. Yo les había hablado de esos soldaditos que nos defienden, que son los linfocitos T, por ejemplo, pero también hay otros linfocitos que son los linfocitos B. Cuando utilizamos nosotros otra clase de medicamentos sistémicos, inhibidores del sistema inmunológico, actuamos a todo nivel. Entonces se van a presentar con mucho riesgo otra clase de enfermedades, como por ejemplo puede haber una activación de la tuberculosis. Si nosotros no tenemos cuidado, no hacemos los exámenes necesarios antes de iniciar cualquier clase de tratamiento sistémico, vamos a hacer que en estos pacientitos se corra el riesgo de activarse otras enfermedades o empiezan a complicarse con enfermedades infecciosas, por ejemplo, empiezan a aparecer enfermedades por hongos, enfermedades por bacterias, en donde probablemente ya necesitamos nosotros trabajar con otro tipo de equipo adicional de colegas como infectólogos, etcétera, que nos van a tener que ayudar en esos momentos en los cuales se nos van complicando estos pacientes. Y lastimosamente, si suspendemos cualquiera de estos tratamientos sistémicos, en cambio vamos a tener una recaída muy acelerada, muy rápida, y poder retomar y controlar la enfermedad
a veces ya es muy complejo. En esta enfermedad siempre tenemos que combinar los tratamientos. No podemos dejar de utilizar el tratamiento tópico, utilizamos el tratamiento sistémico, pero miren ustedes cómo se va sumando cada vez una terapia adicional que va complicando también y alterando la parte inmunológica de nuestro paciente. Entonces, cuando tomamos la decisión de aplicar un biológico, que actualmente son sencillos de aplicación porque lo hacemos de una manera subcutánea, es decir, es una inyeccioncita con un cc aproximadamente que lo ponemos en cualquier parte de nuestro cuerpo, o lo hacemos en el bracito, o lo hacemos en la piernita, o lo hacemos a nivel periumbilical. No hay dolor verdaderamente, pero tenemos muy buena eficacia porque actuamos de una manera selectiva, es decir, ya vamos a actuar directamente sobre una célula, sobre la producción de una célula, como son las interleuquinas, en este caso la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que se va a inhibir su producción, y al inhibirse su producción son estos soldaditos que principalmente están relacionados con la enfermedad. Es decir, esta tecnología ya es tan alta que es muy selectiva y tenemos muy pocos efectos secundarios. Esto obviamente no lo vamos a hacer en cualquier paciente, ya lo vamos a hacer en aquellos pacientes que hemos tratado nosotros de controlar esta enfermedad desde un inicio, y no lo podemos hacer tan fácilmente, es decir, ha ido progresando de leve, moderada y severa, y ya está afectando a estos pacientes en su actividad diaria. A los niños los vuelve irritables, no les deja dormir, se dañan y se estropean su piel. Adicionalmente están afectados la parte respiratoria. Por cualquier cosita ellos amanecen con esa rinorrea como si fuese gripe, pero no lo es. Y cualquier situación de cambio de temperatura, si están en contacto con flores, si están en contacto con peluches, si están en contacto con el polvo, si están en contacto con cualquier animalito, inmediatamente ese es un gatillo para que se active esta enfermedad. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de poderlo controlar. Ya si el paciente es un poquito más crecidito en edad, los adolescentes después ya no quieren salir de su casa porque se encuentran muy afectados, a ellos les molesta hasta el baño, les molesta el agua, les irrita su piel, no quieren colocarse ningún tipo de vestimenta o de textil porque inmediatamente a ellos también los irrita. Tenemos que evitar cualquier tipo de sustancia que va a irritar esa piel, por ejemplo, si son maquillajes en las niñas, hasta los protectores solares les pueden irritar, la colonia, por ejemplo, cuando se van a hacer la barba los varoncitos. Entonces es una piel que es muy sensible, muy irritable, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en su tratamiento. Cuando nosotros ya le vamos a colocar nuestras cremas, tenemos que hacerlo sobre esa piel semihúmeda, porque de esa manera va a absorberse. En algunos casos, como hablamos en temas anteriores, podemos cubrirlos, podemos cubrirle con unas benditas húmedas, por ejemplo, con unas vendas que los podemos hacer de toallita, de algodón o alguna ropita viejita, y de esta manera nosotros podemos ayudar a cubrir para aliviar esa piel que se encuentra muy irritada. Bueno, mis queridos amigos, los esperamos los días martes a las 11 de la mañana y su reprise los días sábados a las 9 de la mañana. Para mí ha sido un gusto hablar sobre este tema y estaremos topando otros temas en días posteriores. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica.